Hola, soy Alex. El día de hoy voy a hablar sobre bisagras bidimensionales y sé que hay muchos videos sobre esto. Voy a romper algunos mitos que se hablan sobre este tipo de bisagras. También voy a hablar de algunas especiales y continuaré con otro video en donde hablaré sobre bisagras especiales de este tipo. Este video es un poquito prolongado, así es que te voy a pedir un favor. Si no tienes tiempo de verlo ahorita, no hay ningún problema. Puedes ponerlo en ver más tarde y con toda la tranquilidad puedes llegar a observarlo más adelante, ya que tiene muchas cosas que son importantes para que tu trabajo pueda ser bien desarrollado. Sin más palabras, vamos adelante a ver el video. Antes de iniciar con instalaciones, veamos las bisagras que tengo aquí. De las bisagras que más vas a utilizar es la bisagra recta y la semicurva. Una semicurva pero corta, que esta se utiliza con menos frecuencia. Y la curva, que sí se puede llegar a utilizar en diferentes trabajos con puertas interiores. Esta es una bisagra a 165 grados. Es una bisagra especial que solamente veremos una función en este momento y en otro video ampliaremos más sus funciones. Y esta última es una bisagra especial de 135 grados, y sí la vamos a ver en otro video con mucho mayor detalle. Y ahora observemos cuál es la función de cada una de estas. Primero hablemos de las bisagras que se utilizan con mayor frecuencia. Aquí tengo la bisagra recta. Si tú la observas, tiene un cuerpo recto, y esta se utiliza principalmente para puertas externas que van de lado a lado del gabinete. Aquí tengo la segunda bisagra, que es la semicurva, también para puerta exterior, y esta se utiliza para poder compartir el costado de un gabinete y más adelante lo vamos a ver físicamente. Y la tercera es la bisagra curva, que se utiliza en gabinetes con la puerta interior, y también veremos su funcionamiento físicamente en este video un poco más adelante. Si tú observas la diferencia entre la semicurva y la curva, es bastante la diferencia en el cuello mucho más largo. ¿Y qué herramientas se pueden utilizar para poder instalar nuestras bisagras bidimensionales? Podemos utilizar una broca paleta, pero no de las normales, sino esta que tengo aquí, que es especial de 35 milímetros. Esta viene plana prácticamente de las orillas, a diferencia de la broca paleta normal, además de traer un pico central mucho más pequeño para evitar una perforación muy profunda. Este es uno de los mitos que voy a probar para ver qué tan buena es su función. Una de las herramientas más apreciadas por los carpinteros para poder hacer las cazoletas es la broca Forstner de 35 milímetros, la cual utilizaremos en el transcurso del video. Otra herramienta que vamos a ocupar para hacer uno de los procedimientos es una escuadra, o una guía que esté bien recta, ya sea de aluminio, acero o madera. Otra herramienta que también voy a utilizar en este video es esta guía de Beico y veremos cómo funciona. Y otras herramientas que no pueden faltar, ya que son muy necesarias, es una cinta métrica y un lápiz. Y veamos qué hay dentro de esta caja, que es una herramienta Beico, marca que a mí en lo personal me gusta mucho ya que tiene bastante precisión. Es una guía con prensa, toda estructurada en aluminio, a la vista bastante bien trabajada, en color negro y rojo vivo semi mate. Tiene su propia llave de presión, esta no tenemos que utilizar prensas extras, además de tener topes de graduación y más adelante vamos a ver cómo funciona. También tiene una placa guía donde se podrá montar la broca Forstner, y aquí se puede observar que en el centro trae un pequeño valero o rodamiento, el cual puede cambiarse fácilmente cuando éste acabe con su tiempo de vida. En esta bolsa trae algunas herramientas que ahorita vamos a ver para qué funcionan. También trae su propia broca Forstner de 35 milímetros, bastante bien protegida en su propio estuche de plástico. Además de todo esto, trae una guía que se puede montar en la misma prensa, la cual nos va a guiar para las perforaciones de los tornillos. Dentro de la bolsa se encuentran dos llaves españolas, una llave Allen, una broca justamente para la perforación de los tornillos, además de un arotope para la broca Forstner. Y voy a armarla rápidamente para poderla utilizar un poco más adelante.
Inserto la broca Forstner por la parte baja de la guía en el valero y observo que se ajusta en perfectas condiciones dejándola subir y bajar. Introduzco la arandela de cobre que está dentro del equipo y también la arandela tope hasta la línea negra que nos marca la misma broca y aprieto el tornillo de opresión. Realmente un equipo muy sencillo y rápido de armar. Aquí podemos observar que poniendo el tope exactamente en la línea que marca la broca Forstner nos da los 12 milímetros que necesitamos para perforar y poder introducir nuestras cazoletas. Un común denominador que tienen todas estas bisagras es que la profundidad de la cazoleta es de 11 milímetros. Es por eso por lo que se nos pide una perforación de 12 milímetros para dejar más libre la cazoleta al sentarla. Todas estas tienen una base de 35 milímetros que es exactamente la medida que vamos a utilizar. Uno de los mitos que he escuchado es que estas bisagras se pueden montar sobre contrachapado de 15 milímetros, ya sea en madera o melamina en aglomerado o MDF. En este caso lo voy a probar y comprobar en un contrachapado de 15 milímetros, con todas las herramientas que tenemos a la mano. La primera que probaré será la broca paleta de 35 milímetros sobre mi taladro de banco, que me da la oportunidad de calcular exactamente los 12 milímetros de profundidad que se requieren. Si tú no tienes un taladro de banco que se pueda graduar, solamente pon una línea a los 12 milímetros que se requiere y una cinta de preferencia de color para que alcances a visualizar la profundidad. En este caso, recordemos que solamente necesito probar el mito que este tipo de cortes se puede hacer sobre 15 milímetros. Para ello, de todos modos, utilizaré la regla de los 22 milímetros de la orilla hacia el centro y que a continuación ampliaré. Aquí ya hice la perforación a 12 milímetros y pruebo la bisagra, la cual queda bastante floja, cosa que realmente no es de mi agrado. Por la parte delantera de lo que sería nuestra puerta, se alcanza a sentir que sí se dañaría y no sería estético este corte. Ahora voy a probar la perforación con la broca Forstner. Aquí ya hecha la perforación se ve mucho más estética que con la paleta. La bisagra queda justamente en el centro de la perforación, dando una mejor estética. Y aquí podemos observar ambas perforaciones. Pero ¿qué es lo que sucede sobre el frente de la puerta? También hay una marca que daña la superficie echando a perder el trabajo. Ahora voy a hacer una prueba con la herramienta de Beico, que tiene mucho mayor precisión. En esta puedo graduar dónde voy a poner la prensa, por la parte de abajo al grosor del material que estoy trabajando, solamente aflojando estas tuercas con las mismas llaves españolas que trae el equipo, y ajusto. Ya estando la medida, vuelvo a apretar las tuercas. Una ventaja que tengo con esta guía es que no necesito calcular los 22 milímetros de la orilla hacia el centro, ya que trae topes a diferentes graduaciones, 3, 4, 5 y 6 milímetros, utilizando aquí los 4 milímetros que requiere mi perforación. Lo único que tengo que realizar es una línea en donde irá la perforación. La misma guía trae unas puntas que te ayudarán a guiarte sobre la línea. Una vez entrando la línea, lo único que tengo que hacer es prensar la guía. Aquí lo único que tengo que hacer es con mi broca Forstner ya montada sobre el centrador, ponerla sobre la guía e iniciar mi perforación. Ahora voy a comprobar la profundidad sobre la bisagra y aquí se puede observar que queda en perfectas condiciones al ras de la madera. Otra cosa que también observo es que la perforación de cazoleta queda todavía mucho más estética que con la Forstner sin guía y mucho más que con la broca paleta. Y por el otro lado también alcanza a traspasar el material de 15 milímetros, por lo cual nos damos cuenta de que el mito de que se puede trabajar las cazoletas en material de 15 milímetros es falso. Déjate muestro que tanto la broca Forstner como la broca paleta tienen exactamente los mismos 35 milímetros. Sin embargo, yo hice varias pruebas, en la segunda utilicé otra vez el taladro de banco, pero a más bajas revoluciones. En la tercera lo hice con el taladro a mano
y en todas estas la perforación es mucho más grande a consecuencia de la falta de guías de la punta de la misma broca paleta. Por lo cual, el mito de que esta broca paleta puede ayudarnos solamente sería en caso de una emergencia por no tener la Forstner. Para el montado de las bisagras bidimensionales, utilizaré este contrachapado de 18 milímetros de grosor en listón. En este mismo material vamos a hacer diferentes pruebas con las diferentes bisagras que tenemos a la mano. Ya que he descartado la broca paleta, vamos a utilizar solamente la broca Forstner y la guía Veiko. En este material vamos a simular la puerta y primeramente hablaremos de las reglas que se requieren para poder utilizar la broca Forstner. La primera regla que tenemos es que la bisagra debe de ir de la orilla superior o inferior hacia el centro a un mínimo de 9 centímetros. En este caso lo voy a manejar a 10 centímetros por ambas partes, haciendo una pequeña línea en esta medida. La segunda regla nos dice que debe de haber una separación de lateral hacia el inicio de la perforación de 4 a 5 milímetros, o bien de la orilla al centro de la perforación una medida de 22 milímetros. ¿Pero por qué sale esta medida? Si dividimos los 35 milímetros de la broca entre 2, sería exactamente 17.5 milímetros. Para los 22 milímetros que se requiere de distancia, tendríamos 4.5 milímetros de diferencia, que es la medida que debe de darnos desde la orilla hacia el inicio de la perforación. La ventaja de la broca Forstner es que puedes trabajarla con un taladro de buen torque y buena fuerza o con un router sin ningún tipo de problemas. Nada más con el router necesitarás la guía especial para poder medir la distancia de la perforación. Lo primero que tienes que observar es qué profundidad tiene tu broca Forstner, ya que estas pueden venir a diferentes medidas de grosor. Esta que tengo aquí me da un poco más de los 11 milímetros, es decir que cuando llegue al ras de la madera debo profundizarla un milímetro más para lograr los 12 milímetros que requiero, teniendo la precaución de no profundizarla más para no dañar el otro lado de mi material. Mido los 22 milímetros de la orilla hacia el centro, cerca de donde tengo la medida de los 10 centímetros, y hago una pequeña cruz para marcar dónde irá la punta de mi broca Forstner. Punzo el centro de la cruz en donde entrará la punta central de mi broca Forstner. Esto se puede hacer con un punzón o bien con un clavo y martillo. No olvides siempre prensar tu material al banco de trabajo para evitar accidentes. Y exactamente donde está la perforación pondré la punta de mi broca Forstner. Y procedo a hacer la perforación tomando la precaución de que la navaja no se atasque con la fibra de la madera, retirándola con aire comprimido o con una escobilla. Una vez que la tengo al ras de la madera, con precaución sigo perforando hasta llegar a la medida deseada. Y finalmente compruebo que mi bisagra bidimensional quede bien sentada sobre la perforación. Y antes de seguir con el trabajo, déjame mostrarte que la distancia entre la orilla y la perforación es de más de 4 milímetros, alrededor de los 4.5 milímetros, como lo dije en un principio. Como te dije, esta distancia puedes manejarla en perfectas condiciones entre 4 y 5 milímetros, sin ningún tipo de problema, cuando lo trabajamos con la broca Forstner suelta. Una vez que ya tenemos nuestras cazoletas hechas, lo que tenemos que hacer es montar los tornillos sobre las bisagras. Para eso tenemos dos opciones: utilizar una escuadra que nos alinee en perfectas condiciones la bisagra, y la segunda sería utilizar una regla, ya sea de aluminio, metal o madera, que tenga un canto perfectamente recto, alineando así nuestras dos bisagras al mismo tiempo. De aquí podemos marcarlas con lápiz o directamente punzarlas, ya sea con un punzón o con un clavo y martillo. También es muy importante que guíes la perforación para el tornillo con una broca delgada, para darle una mayor facilidad a la entrada del tornillo. Algo que también es muy importante es revisar el largo de tus tornillos para evitar atravesar el material. En este caso, mis tornillos son de 16 milímetros, los cuales puedo instalar con tranquilidad. Para instalar los tornillos puedes utilizar ya sea el desarmador o bien un atornillador con torque para evitar dañar los materiales. Para simular el gabinete hice este cuadro sin la tapa trasera,
para que puedas apreciar tanto la bisagra cerrada como abierta. Para poder montar ya las bisagras con la puerta sobre el mueble, necesitamos tener una medida, la cual siempre han dicho que son entre 36 y 37 milímetros. Pero ¿de dónde sale esta medida? Y siempre esta medida es correcta. Veamos exactamente de dónde sale y cómo debemos de calcularla. La medida puede llegar a cambiar de bisagra a bisagra según cada marca. Para poder sacar nuestra medida exacta, cerramos la bisagra. El tornillo que se encuentra en la parte trasera de la bisagra se afloja y esta pieza se puede retrasar. La ponemos en el extremo antes de que el tornillo saque la placa y apretamos un poco el tornillo. Y aquí podemos medir de la base de la cazoleta hasta la perforación que va hacia el gabinete. En la bisagra recta me da 36 milímetros. En la semicurva me da 37 milímetros. La curva, que es de la misma marca, también me da 37 milímetros. Ahora observemos esta bisagra especial que es completamente de otra marca. Y de la base de la cazoleta a la perforación me mide exactamente 42 milímetros. Con esto también rompemos el mito de que todas miden exactamente igual. Siempre que cambies de marca, revisa tus medidas para evitar contratiempos en el momento de estar trabajando. Y utiliza siempre esta medida más amplia, ya que siempre tendrás la oportunidad de retrasar la puerta solamente aflojando este tornillo. Sobre el gabinete siempre debemos de marcar exactamente la medida que tenga nuestra bisagra. En este caso voy a instalar primero la recta que mide 36 milímetros. Utilizaré mi escuadra universal con un lápiz para después poder borrar la línea, pero también se puede hacer con un gramil. Y aquí ya la tengo marcada para saber en dónde la voy a montar. Para montar las bisagras sobre el gabinete, debo de tomar en cuenta que la puerta esté bien alineada con las orillas del gabinete. Acomodo sobre la línea las perforaciones de mis bisagras y marco exactamente lo que es el centro de la perforación, que viene en un óvalo. En algunas marcas de bisagra, en esta perforación ovalada, te marca exactamente el centro, que es donde pondré la raya cruzada para hacer la perforación del tornillo. Una vez que tengo mis líneas cruzadas, las marco con un punzón o con un clavo y martillo, y perforo con una broca delgada para guiar el tornillo. Una ventaja que tienen estas bisagras es que si aflojo el tornillo trasero, puedo desmontar la parte que va hacia el gabinete e instalarlas sobre este con mayor facilidad. Ya teniendo las piezas sueltas, las atornillo directamente a la parte del gabinete, ya sea con desarmador o con un atornillador eléctrico, sin apretar hasta el fondo, para posteriormente calibrar mi puerta. Una vez ya instalada en el gabinete la parte trasera de la bisagra, voy a montar la parte delantera de la bisagra que está instalada en la puerta. Alineo la puerta con el gabinete y solamente aprieto los tornillos que están en la pieza que está sujeta dentro del gabinete. Los que unen las dos partes de la bisagra todavía no serán apretados. ¿Y en qué momento debo de apretar los tornillos que unen las partes de la bisagra? Si cierro la puerta y observo la unión contra el gabinete, está bastante abierto, entra bastante luz. Lo que debo hacer es aventar la puerta hacia adentro, tratando de impedir lo más que se pueda la entrada de luz entre la puerta y el gabinete. Esa es la función de este tornillo. Una vez que queda bien alineada con poca luz o prácticamente nada, vuelvo a abrir mi puerta y aprieto el tornillo para evitar que se vuelva a mover. Otra cosa que aquí mismo podemos observar es que la puerta está recorrida en forma lateral y también debemos de alinearla. Y esa sería la función del tornillo que está en el centro de la bisagra. Esto debemos de hacerlo apretando o aflojando, según sea necesario, de poco a poco hasta lograr nivelar nuestra puerta. Y observo que por ambos lados haya quedado al filo del mueble la puerta. Un repaso rápido. Los tornillos que unen la bisagra al gabinete sirven para nivelar en forma vertical nuestra puerta. El tornillo trasero de la bisagra nos ayuda a desmontar rápidamente la puerta y a adelantarla o atrasarla según sea necesario. Y el tornillo central tiene la función de ayudarnos a nivelar de forma horizontal la puerta. Ahora veamos la función de la bisagra bidimensional semicurva.
Esta sirve para montar puertas que están pegadas una a la otra, tomando el mismo espacio del gabinete, y lo veremos más adelante ya que estén montadas. La perforación de la cazoleta es exactamente a la misma medida. Aquí utilizaré la que hice para la bisagra recta. Y en el gabinete le daré 37 milímetros de distancia. Ahora quiero que observes esto. Hay marcas de bisagras que en la parte que va montada en el gabinete tiene 4 perforaciones, 2 ovaladas y 2 redondas. La función de esto es para darle mayor fuerza a la bisagra, pero al montarla solamente pondremos las que van en los orificios ovalados, y una vez ya montada y alineada la puerta, entonces pondremos los otros 2 tornillos en los orificios redondos. De la misma forma que monté las rectas, voy a montar estas semicurvas, alineando la puerta y apretando solamente los tornillos que van hacia el gabinete. ¿Y cuál es la función de la bisagra bidimensional semiacodada o semicurva? Provoca una separación dividiendo en 2 partes una de las paredes del mueble, y esto servirá para la montura de otra puerta, compartiendo la misma pared del gabinete. Otra cosa que podrás observar es que yo no hablé sobre las medidas de la puerta, por una sencilla razón. La puerta puede ser fabricada más pequeña dejando que se vean las orillas del gabinete si así se desea, o por la parte baja dejar una pestaña libre para desde ahí poder abrirla si no queremos poner jaladeras. La mayoría de las veces se utiliza al ras de las orillas del gabinete, pero eso dependerá del criterio y deseos del cliente. Una vez que ya alineé por completo mi puerta, entonces procedo a poner los tornillos en las perforaciones redondas para fijar con fuerza la puerta. Ahora hablemos de la semicurva, pero corta. En las mismas perforaciones de cazoleta que puse las anteriores bisagras, también puedo poner estas sin afectar en lo más mínimo a las medidas. Pero para montar esta al gabinete tenemos una ventaja. Si observas, la base que va al gabinete tiene un par de pestañas las cuales nos guían exactamente contra la orilla del gabinete. Lo único que tengo que hacer es poner las partes traseras de la bisagra sobre el gabinete y recorrerlas hasta donde topa la orilla. Alineo la puerta y marco dónde irán las perforaciones de los tornillos. Marco con un punzón o un martillo y un clavo y hago las perforaciones con el taladro. Y solamente monto los tornillos sin apretarlos para después alinear la puerta. Y aquí podemos observar que tiene el mismo efecto que la semiacodada larga. ¿Y para qué nos puede servir este tipo de bisagra más corta? Yo la he llegado a utilizar en 2 ocasiones. La primera en un mueble de baño tipo botiquín para guardar la pasta y cepillos de dientes, y en el frente de la puerta pegado un espejo. La segunda vez que la utilicé fue para hacer una caja sencilla y angosta, la cual también tenía chapa. Ahora observemos la función de esta bisagra especial que es a 165 grados y voy a hacer las perforaciones de esta. Aquí voy a utilizar la herramienta de Beico para comprobar la facilidad con la que se trabaja. Si observas, aquí tiene graduación de distancia entre la orilla de la puerta y el filo de la cazoleta que va de los 3 a los 6 milímetros. En este caso la voy a dejar sobre 4 milímetros, ya que la perforación es exactamente igual que la bisagra recta o semicurva. Utilizando esta guía no necesito medir la distancia de 22 milímetros. Solamente debo de coordinar la distancia de la parte superior e inferior hacia adentro. En este caso la bisagra de la parte inferior irá a 10 centímetros y la de la parte superior a 15 centímetros y ahorita sabrás por qué razón. A estas pequeñas marcas lo único que tengo que hacer es una línea marcada suavemente para guiarme. Aquí en el prensa se observan un par de picos que me sirven para guiarme sobre la línea y poder prensar la guía. Apoyo la guía con los topes que tiene en la parte de abajo hacia la orilla de la puerta y alineo los picos a la raya que ya había dibujado. Aprieto la prensa y ya queda bien sujeta al material. Con la broca Forstner ya instalada sobre su propia guía y unida al taladro, solamente tengo que ponerla sobre la guía que está instalada sobre el material y procedo a hacer la perforación. Recuerda siempre tener a la mano aire a compresión o bien una escobilla para quitar el material, ya que la madera provoca fibras y virutas que atoran a la broca Forstner. La guía de la broca, no importa si la volteo, siempre me va a dar el mismo centro. Una vez que llega el tope hasta el fondo de la guía de la broca, quiere decir que ya está el corte hecho a 12 milímetros.
Sin desmontar la guía de mi material, voy a utilizar esta placa de gradación de perforaciones, la cual tiene la medida de 48 milímetros, que es exactamente la medida de cualquiera de estas bisagras. Esta la monto sobre la guía y con la misma broca que viene dentro del equipo de Weico, procedo a hacer la perforación solamente guiándome con las mismas perforaciones que trae la guía. Aquí permítanme acercar la cámara para que alcancen a captar cómo está hecha en perfectas condiciones la perforación tanto de la cazoleta como de los orificios guía para los tornillos. Recordarás que en estas bisagras medimos desde la base de la cazoleta a la perforación que va en el gabinete sobre 42 milímetros y serán exactamente esa medida la que voy a dar. En este caso, por la separación que hay entre la puerta y el gabinete, tengo que alinearme con un aluminio y una vez ya alineado, marco exactamente en dónde voy a hacer las perforaciones del gabinete. En la misma forma en que monté todas las demás bisagras, también montaré estas. Pero para poder alinear mi puerta al gabinete, voy a utilizar mi barra de aluminio para dejarla perfectamente recta y aprieto los tornillos que van unidos al gabinete. De esta forma es como se verían nuestras bisagras por dentro del gabinete. ¿Pero cuál es la función de estas bisagras? La mayoría de las bisagras abren directamente a la línea del gabinete. En cambio, estas tienen la particularidad de abrir 165 grados. Esto nos da una apertura mucho más amplia, haciéndola un tanto más cómoda. ¿Y para qué nos serviría eso? Por ejemplo, si un cliente nos pidiera que los cajones en la cocina no se vieran y estuvieran detrás de la puerta, con esta bisagra podemos instalar por dentro del gabinete el cajón, evitando que choque contra la puerta al abrirlo. Algo que sería imposible con la recta o semicurva. Algo que es muy importante observar aquí es que tiene exactamente los mismos tornillos para calibración, los que sirven para calibrar en forma vertical la puerta, el tornillo que funciona para adelantar o atrasar la puerta, y en este pequeño orificio podemos observar que está el tornillo que nos sirve para calibrar la forma horizontal de la puerta. Finalmente hablemos de la bisagra bidimensional acodada o de curva larga, con el cuello más alto. La función de esta es para puertas que van por el interior del gabinete. En este caso sí voy a hablar de la medida que debe de llevar la puerta, ya que aquí no la podemos hacer al gusto, ya que del hueco del gabinete debemos de tomar en cuenta 2 milímetros menos por cada uno de los laterales, así como de la parte superior e inferior del hueco del gabinete. En la puerta interior no es necesario manejar exactamente los 9 centímetros de distancia de la parte superior o inferior al centro. En este caso, con la guía Weico, tengo los topes a 4 milímetros igual que con las demás bisagras. Pero aparte de ello, hay una distancia de 68 milímetros con un tope rápido que me puede ayudar a ubicar rápidamente la guía. Topo la guía por el frente y por el lateral y la prenso y tengo exactamente dónde hacer la perforación. Y probamos que queda en perfectas condiciones. Ahora lo único que tengo que hacer es quitar el tope de este lado y ponerlo en el otro lado para perforar el otro extremo, haciendo mucho más fácil y rápidamente ubicar mi guía para la perforación. Para montar la bisagra sobre el gabinete, aquí sí hay una diferencia. Dijimos que de la placa de la cazoleta al orificio ovalado, en esta bisagra tenemos 37 milímetros. A esta medida tenemos que aumentar el grosor de la puerta que se va a instalar, que en este caso son 18 milímetros. Entonces, del filo del gabinete hacia adentro, mediremos 55 milímetros para poder marcar dónde se va a instalar la bisagra. Y con mi escuadra universal rayo exactamente en dónde serán sentadas las bisagras. Para montar este tipo de bisagra sí voy a necesitar elevar un poco la puerta para que me ayude a alinearla. Observo que la puerta me dé alrededor de los 2 milímetros por cada uno de los laterales y marco la cruz en donde irá la perforación de los tornillos. El procedimiento de instalación es exactamente igual, perforando para poder guiar los tornillos. De la misma forma que las otras bisagras, desmonté la parte trasera de la bisagra y los atornillé al gabinete, sin apretar para posteriormente alinear bien la puerta.
Y también aquí utilizaré la cubierta extra para que me ayude a montar la puerta. Ahora sí observo que me queden los 2 milímetros de cada lado y aprieto los tornillos del gabinete. Y una vez habiendo hecho todos los ajustes, como anteriormente te mostré, se puede observar que la puerta queda exactamente a 2 milímetros por cada uno de los laterales. Esta puerta se ve bastante estética en un gabinete, aunque siempre debe de llevar jaladera y un tope interior, ya que si este no está, la puerta se meterá al interior del gabinete. Es por ello que obligatoriamente debe de llevar un tope interior. Algo que debemos de tener muy en cuenta con las puertas de madera sólida con relieve es lo siguiente. Esta es la parte trasera en donde irían las cazoletas. Si tomo la medida de la orilla hasta el otro extremo de la perforación de la cazoleta, nos da 40 milímetros. Y si medimos la puerta en este caso, nos da 45 milímetros, lo cual nos haría pensar que no habría ningún problema, pero no es así. Porque en el relieve ya tenemos un rebajo de 12 milímetros de profundidad. Al hacer la perforación de la cazoleta por la parte trasera, arruinaríamos el relieve perforándolo con la broca Forstner. Para este tipo de puertas siempre estructura los postes paralelos como mínimo en 55 milímetros y de preferencia a 60 milímetros, así evitarás un daño al dibujo de tu puerta. Y en el tiempo que tengo trabajando con este tipo de bisagras, he visto una cantidad enorme de puertas caídas y la gente dice, es que estas bisagras no son funcionales. La verdad es que son sumamente funcionales, son sumamente efectivas. Nada más hay que saber cuáles son los parámetros que se deben de utilizar. Las medidas que te voy a dar a continuación no son mías, son de una empresa que se dedica a la fabricación de este tipo de bisagra bidimensional. En primer lugar, ya rompimos el mito de que se pueden poner sobre contrachapado de 15 milímetros. No es así. Su grosor mínimo debe de ser de 18 milímetros. Hay bisagras que sí se pueden poner en menos de los 18 milímetros, pero en bisagras especiales vamos a llegarlas a ver. El ancho máximo que debe de tener una puerta de este tipo es de 60 centímetros. Si es que requieres que la puerta sea más de 60 centímetros, tendrás que reforzarla con mayores bisagras. La altura máxima de estas debe de ser de 90 centímetros para poder poner dos bisagras. Las dos bisagras deben de tener por lo menos un mínimo de la orilla hacia el centro de la perforación de la cazoleta de 9 centímetros. Y entre bisagra y bisagra no debe de haber una separación mayor a 60 centímetros. En el caso de que se requieran puertas más grandes, que sí puede llegar a suceder, el máximo de 1,60 m deben de ser por lo menos 3 bisagras. En la altura de 2 metros deben de ser por lo menos 4 bisagras. Y en una puerta que es ya muy difícil que te lleguen a pedir, pero puede llegar a suceder, de 2 metros con 40 centímetros, estas deberán ser 5 bisagras. Y observaste con qué velocidad puedo yo hacer las perforaciones para mis cazoletas con esta guía de Weiko. Esta la puedes encontrar en Van Gogh. Te dejo un enlace abajo en la descripción y un código de descuento que estará permanente hasta el día último de septiembre del 2022. Si quieres hacer una comparativa, también puedes visitar el canal de mi amigo Eric, Taller de Ideas. Te dejo también el enlace a ese video donde él prueba una guía similar a esta, nada más que es plástica. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacerlas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. También te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.